Alan era un perdedor sin empleo que anhelaba jugar el videojuego más difícil que existiera. Cuando elige el modo de dificultad infernal en un juego sospechoso para satisfacer su deseo, renace como un plebeyo en un mundo de magia y espadas, y se encuentra en un juego de la vida real sin tutorial ni reintentos. Alan es un jugador empedernido que ni siquiera sabe lo que es la hierba. Pasa todo su tiempo jugando en su habitación como un auténtico degenerado, y luego maldice los juegos por no ser lo suficientemente difíciles. Empieza a anhelar un juego más difícil que conseguir una novia y decide buscar en la red el juego más complicado de todos, con el equilibrio más horrible. Sin embargo, en el momento en que pulsa el botón de búsqueda, la pantalla de su PC cambia repentinamente a un anuncio de un juego que nunca termina. El anuncio le pide a Alan que se una a ellos en un mundo de fantasía de espada y magia, y con la confianza de que no hay juego lo suficientemente difícil para satisfacerlo, que es lo que mi ex también solía decir, decide darle una oportunidad. Primero tiene la opción de elegir el nivel de dificultad del juego, y después de fácil, normal y dificultad extra, ve la opción del modo de dificultad infernal. Alan elige con confianza el modo infierno, que viene con una advertencia de que enfrentará tanta desesperación que ni siquiera tendrá tiempo o energía para arrepentirse de su elección. Alan se encoge de hombros diciéndole al juego que ha oído esto demasiadas veces y confirma su elección. El juego le dice que necesita 100 veces más XP para subir de nivel en el modo infierno en comparación con el modo normal, y luego presenta una lista de clases de personajes entre las que puede elegir. La calificación de dificultad más fácil es para el espadachín y el usuario de lanza, pero la dificultad para clases como héroe y señor demonio es extremadamente alta. Sin embargo, la mayor calificación de dificultad es para la clase de invocador, y eso es exactamente lo que Alan busca. Elige la clase de personaje y descubre que esto le dará la clase social de un siervo, lo que básicamente significa plebeyo en el mundo del juego. También se entera de que el juego aún está en pruebas alfa, lo que le hace preguntarse cómo puede acceder a él, pero está feliz de convertirse en probador de juegos, así que acepta los términos y condiciones. En el momento en que hace clic en el botón, una luz brillante destella de su monitor y Alan desaparece de la Tierra sin dejar rastro. Al instante siguiente siente que está en un océano oscuro y tibio, y empieza a disfrutar de la sensación relajante. Sin embargo, inmediatamente se da cuenta de que no debería estar en ningún lugar oscuro y tibio, y las cosas empeoran aún más cuando empieza a sentir que algo se aprieta a su alrededor. Pide que lo saquen, y eso es exactamente lo que una mujer en otro mundo está haciendo. Ella empuja con fuerza y saca al Alan reencarnado de su vientre, y él entra al mundo del juego desde el vestíbulo. Se da cuenta de que el juego no mentía cuando dijo que lo llevaría a un mundo de espadas y magia, pero todavía le cuesta creer que todos los animes isekai de los que se burlaba muestren cosas reales. Alan no puede decir eso en voz alta, sin embargo, y solo sigue llorando mientras su padre lo sostiene. Y el sistema del juego le da la bienvenida, diciendo que si puede superar todas las dificultades en su camino, descubrirá el principio del mundo. Pasa un año desde entonces y Alan asume completamente el papel de un bebé, a pesar de ser un jugador desempleado de 35 años por dentro. Todavía no puede hablar, pero conserva los recuerdos y la capacidad intelectual de su vida pasada, y está realmente agradecido por eso. Ha aprendido que sus padres son siervos y viven en una aldea sin nombre donde pagan impuestos al señor local para cultivar y demás. Su padre en este mundo es Rodan, un hombre de familia trabajador, y su madre es Tyrium, una dulce mujer en su adolescencia tardía. Alan ve lo románticos que son sus padres, y sabe que pronto tendrá algunos hermanos. Después de cenar una noche, su madre lo acuesta y regresa para terminar su comida. Y una vez que está solo, Alan decide revisar sus estadísticas. Invoca la ventana de estado, pero no pasa nada, lo cual no es nuevo. Alan está decepcionado porque, por muchas veces que lo intenta, no logra entender cómo usar su clase de invocador, y ni siquiera puede invocar su ventana de estado todavía. Bueno, hoy es su día de suerte, y cuando invoca la ventana de estado de nuevo, sin mucho entusiasmo, un libro aparece frente a él. Se asusta y grita fuerte, haciendo que sus padres corran a su habitación. Así que inmediatamente hace desaparecer el libro antes de que puedan verlo y luego finge hablar dormido. Una vez que se van, invoca el libro de nuevo que tiene sus estadísticas y detalles sobre sus habilidades. Descubre que es un invocador de nivel 1 con dos habilidades llamadas invocar y crear que pueden subir de nivel cuanto más las usa. También tiene algunas invocaciones disponibles para crear, pero ahora mismo solo puede crear insectos y bestias de rango H, y siente que el nivel de dificultad es realmente alto para él. De repente, una página aleatoria en medio del libro brilla y se abre. Alan se sorprende al encontrar una carta de Elmia, el dios que creó este mundo, disculpándose por el retraso en el envío de su grimorio que funciona como su ventana de estado. Elmia escribe que, dado que Alan eligió una clase de personaje que aún está en pruebas, tuvieron que hacer mucho papeleo para tener su grimorio listo rápidamente, pero ahora esperan que disfrute del juego. A Alan no le importa mucho el retraso porque está más interesado en explorar el juego ahora que finalmente tiene su grimorio. Regresa a la página de invocación y decide invocar algunos bichos,
Pero no importa qué tipo de hechizo mágico intente usar, los bichos no parecen decidirse a aparecer porque no hay tutoriales en este mundo de juego, y de repente se da cuenta de que podría tener que usar la habilidad de crear antes de usar la habilidad de invocar. Inmediatamente demuestra que su teoría es correcta al crear una carta de insecto, pero antes de poder invocarla, oye a su madre acercarse y finge estar dormido. En este punto, Alan está realmente somnoliento y decide posponer la invocación hasta mañana. Al día siguiente, mientras sus padres están ocupados trabajando, Alan decide invocar el bicho que creó anoche, y pequeñas orbes de luz azul llenan su habitación antes de fusionarse para tomar la forma de un enorme saltamontes. Alan se queda asombrado al ver el enorme bicho, e intenta darle órdenes, pero resulta ser un bicho tonto y normal que no escucha a nadie. Alan está decepcionado y decide revisar la información del bicho en su grimorio. Descubre que puede nombrar al saltamontes, así que decide llamarlo Denka. También descubre que solo invocar al saltamontes aumentó su resistencia y agilidad en un punto, así que se emociona mucho y grita en voz alta. Su madre viene a verlo después de escuchar eso, y cuando ve al saltamontes gigante, se asusta y lo aplasta instantáneamente bajo sus pies. Después de unos días de experimentar con bichos, Alan crea e invoca un ratón de rango H que mejora su HP y agilidad. Tampoco obedece órdenes normales, pero tiene una habilidad llamada escabullirse que usa para correr en círculos cuando se le ordena. Alan también ha descubierto que puede mantener 10 invocaciones a la vez, y las estadísticas que obtiene de ellas se acumulan, lo que lo hace mucho más fuerte que cualquier bebé de su edad. Un día, mientras su mamá juega con él después de terminar sus tareas, su papá llega a casa cubierto de sangre. Berger se horroriza al ver eso, pero Rodan le dice que es la sangre del gran jabalí que él y otros aldeanos cazaron. Alan siente curiosidad por ver al jabalí, así que Rodin decide llevarlo a verlo. Mientras Alan cabalga sobre los hombros de su papá, tiene su primer vistazo del mundo fuera de su casa. Rodin le muestra una bandada de monstruos voladores y dice que señalan el comienzo de la temporada de otoño. Le dice a Alan que se convierta como esos pájaros que son libres de volar por todas partes, y que el cielo es el límite para ellos. Alan se queda dormido con toda esa basura inspiradora, y una vez que llegan a su destino, Rodan lo despierta para ver al gran jabalí. El monstruo es mucho más grande de lo que Alan anticipó, y un equipo entero está trabajando para descuartizarlo. Justo entonces, un tipo llamado Hirta llega allí y les dice a todos que aplaudan a su campeón Rodan, quien fue su MVP en la casa de hoy. Rodin se pone un poco tímido al ser elogiado, así que rápidamente pasa a presentar a su hijo a todos. Gerda se sorprende al ver a un bebé de 1 año actuando tan educado, y responde a todas sus preguntas sobre monstruos. Alan aprende que el gran jabalí es un monstruo de rango C que necesita un equipo de 20 personas para ser derrotado, y eso se convierte en su punto de referencia para hacerse más fuerte. Después de 10 meses de entrenamiento con invocaciones, Alan finalmente sube de nivel y desbloquea nuevas características de su grimorio, así como nuevas habilidades. Ahora puede crear invocaciones de rango G y también fusionarlas. El número de invocaciones que puede mantener a la vez también se ha duplicado, y Alan actúa con suficiencia porque ahora puede duplicar sus estadísticas rápidamente. El grimorio también puede leer sus pensamientos y anotarlos, lo cual es otro punto a favor. Pero no le encuentra mucho uso a eso. Quiere fusionar algunas invocaciones, pero necesita más maná para ello. Así que termina la cena rápidamente y regresa a su habitación. Con su maná al máximo, intenta fusionar 2 ratones, pero el grimorio le dice que no tiene suficiente maná para eso. Lo mismo sucede cuando intenta crear una invocación de rango G, y Alan se maldice a sí mismo por elegir este modo infernal. El tiempo pasa rápido y Alan tiene 3 años ahora. Su capacidad máxima de maná ha aumentado, permitiéndole invocar criaturas de rango G y también fusionarlas. Fusiona un insecto de rango G con un animal de rango G, creando un pájaro de rango G que es lo suficientemente inteligente como para obedecer sus órdenes y tiene la habilidad de imitar perfectamente el habla humana. Su invocación de insecto de rango G es en realidad una rana, lo que demuestra que el autor de esta historia reprobó su clase de biología. La rana tiene la habilidad de provocar a los enemigos para que la ataquen, mientras que el topo de rango G puede cavar enormes agujeros. Alan piensa que todas sus invocaciones de rango G pueden ser bastante útiles para derrotar enemigos, pero sus bestias invocadas todavía son un poco tontas y sabe que aún no puede entrar en combate real con ellas. De repente, oye una voz familiar y se da cuenta de que es la temida hora del día en que su amiga Krina viene a jugar con él. Ella los hace a ambos pretender ser caballeros y luchar un duelo con espadas de madera, y a pesar de tener su agilidad aumentada por sus estadísticas de invocación, Alan no puede seguir el ritmo de una mocosa de pelo rosa que blande su espada como una profesional. Ni siquiera tiene tiempo de mantenerse firme, y Krina rompe su espada con sus ataques despiadados. Al final del día, Alan yace en el suelo, exhausto y derrotado, y cuando sus padres llegan a casa, Krina se despide. Alan también se levanta y toma algunas de las compras de su mamá embarazada y se dirigen a casa juntos. Durante la cena, Alan de repente les pregunta a sus padres si puede ayudarlos con la cosecha de papas, porque Tereja no puede trabajar mucho en su condición. Sus padres se sorprenden por esto, pero Alan les asegura que es fuerte, así que puede ayudarlos mucho.
Rodan y Tereja le dicen que es un niño, así que no debería ayudarlos con el trabajo agrícola todavía. Le dicen que tendrá que hacerlo algún día. Hasta entonces debería disfrutar de su infancia jugando con Krina. Alan se da cuenta rápidamente de las razones de la preocupación de sus padres. Como están atrapados en la clase de siervos para siempre, creen que se convertirá en un granjero como ellos al crecer. Y no querrían que su hijo de 3 años hiciera un trabajo tan duro. Él decide respetar sus deseos, pero entonces su madre comenta que últimamente lo ha visto lanzando piedras al árbol de su patio trasero. Ella quiere saber por qué hace eso, y Alan declara que está entrenando para proteger a su madre de los peligrosos monstruos que acechan en el bosque. Rodan se siente inmensamente orgulloso al escuchar eso y levanta a Alan, quien se siente culpable por mentir, porque solo estaba tratando de ver si podía aprender otras habilidades. Dereja le dice a Alan que proteja a Krina también, y él piensa que la marimacho no está en peligro. Ella es el peligro. Roden dice que, como ambos niños se divierten jugando a los caballeros, espera que les vaya muy bien en su ceremonia de evaluación. Alan siente curiosidad por eso, así que sus padres le dicen que la ceremonia de evaluación se celebra a los 5 años, para descubrir si los niños tienen algún talento notable, y con el talento adecuado incluso podrían salir de la vida de siervos. Poco después llega el invierno y ahora Alan puede invocar un insecto durante todo un día. Está orgulloso de su crecimiento, pero entonces Krina viene a jugar con él y se distrae. Le dan una paliza, pero eso es algo diario ahora, así que a nadie le molesta. Sin embargo, el saltamontes que dejó a la vista le da un susto a Tereja, lo que la hace entrar en labor de parto inmediatamente. Roden le pide a Krina que busque a su mamá y luego le da apoyo moral a su esposa mientras Alan calienta agua. Desea haber jugado algunos juegos de simulación de parto en su vida anterior porque no tiene idea de qué hacer, pero afortunadamente Krina llega con sus padres Matilda y Gerda justo en ese momento. Matilda inmediatamente toma el control de la situación y echa a los hombres de la casa. Después de una larga noche de parto, los hombres se despiertan con los sonidos de un bebé llorando y corren adentro para descubrir que Alan tiene un hermano pequeño ahora. Derga le pide a Roden que lo nombre y él llama al niño Mash. Todos están contentos con eso, pero entonces Deja se da cuenta de que su esposo nombró al niño como un monstruo. Él se pone nervioso por eso, pero Deja comienza a reír, aliviando la atmósfera tensa. Alan se siente extraño con esto y piensa que en su vida anterior era un perdedor sin empleo, y en esta vida quiere completar este juego y convertirse en el jugador más fuerte de este mundo. También está disfrutando del aspecto familiar y de alguna manera espera sacar a toda su familia de la servidumbre. Un par de años después, Roden lleva a Alan a la aldea cercana con él, y el joven Alan siente curiosidad por la ceremonia de evaluación a la que se dirigen. Roden le dice que la ceremonia de evaluación es un evento especial en el que todos participan, desde los siervos de menor rango hasta los nobles de mayor rango, tan pronto como cumplen 5 años. Si alguien tiene un buen talento, puede ascender por encima de su clase social. Pero hay una gran competencia por eso. Alan siente curiosidad por la última afirmación, así que Roden le dice que, como no tienen internet, la gente hace otras actividades divertidas para aliviar el aburrimiento. Y como aún no han inventado el control de la natalidad, esas actividades divertidas llevan a muchos bebés. Muchos niños cumplen 5 años este año, incluyendo a Alan y su mejor amiga Krina, quien también se dirige a la aldea con su papá. Pronto llegan a la enorme aldea donde viven los plebeyos y Krina quiere despertar como espadachina para poder convertirse en caballero. Mientras tanto, el único enfoque de Alan está en la aldea, que es mucho más próspera que la suya. Nota que los plebeyos de esta aldea son higiénicos y bien arreglados, y comparados con ellos, los siervos parecen un grupo de drogadictos sin hogar. Les sorprende que dejen ir a siervos y plebeyos juntos a la ceremonia de evaluación, pero puede ver claramente que a nadie en esta aldea le gustan los siervos. Pronto llegan a la iglesia donde los sacerdotes dan la bienvenida a los niños y a sus padres, diciendo que los dioses dan igualdad de oportunidades a los niños cuando vienen a este mundo. Comienzan a hablar sobre los héroes legendarios de su país que nacieron como siervos, y ahora Alan finalmente se da cuenta de cómo están ligadas las clases sociales y las clases de personajes de este juego. Con eso, los sacerdotes llevan a todos adentro y se detienen frente al altar. Alan nota la estatua del dios de la creación, el Mia, quien le envió una carta el otro día. Los sacerdotes luego llaman al jefe de la aldea con su hijo para comenzar la ceremonia de evaluación. Le dicen al niño que coloque su mano sobre la bola de cristal, y sus estadísticas se mostrarán en la roca negra detrás de ellos. El rubio con corte de tazón avanza y nerviosamente pone su mano frente a la bola de cristal. Y la roca negra muestra todas sus estadísticas, tal como Alan las ve en su grimorio. El chico del corte de tazón tiene estadísticas por debajo del promedio en todo, excepto en inteligencia y suerte, y tiene el talento para ser un mercader. Papá Corte de Tazón está eufórico al saber que su hijo tiene un talento, y Alan no puede entender de qué se trata tanto alboroto. Su grimorio aparece para decirle que no todos tienen un talento, y se da cuenta de que tener un talento es un gran logro.
Se siente afortunado de que nadie más pueda ver su grimorio, y felicita a los desarrolladores por esta característica. Poco después, otros niños comienzan a ser evaluados. Un niño desafortunado no tiene talento, pero su padre aún lo abraza. A diferencia de mi padre, que me desheredó cuando reprobé un examen, el siguiente niño después de él tiene el talento para ser un usuario de hacha, y es el primer niño del día en obtener sus estadísticas. Todos los niños son evaluados después de eso, y al final solo quedan Krina y Alan. Los sacerdotes siguen la política de las damas primero y llaman a Krina. Ella corre emocionada hacia la bola de cristal, y tan pronto como coloca su mano frente a ella, emite una luz cegadora. Sus estadísticas se muestran en el monumento de piedra, y los sacerdotes quedan estupefactos porque Krina tiene el talento para ser una señora de la espada, con un poder de ataque de rango S. Su padre está encantado con la idea de que su hija sacará a su familia de la servidumbre para siempre, y Alan piensa que ahora tiene sentido por qué ella es tan increíblemente fuerte. Finalmente, es su turno de ser evaluado y la bola de cristal brilla muy suavemente una vez antes de apagarse y luego explotar en una luz aún más brillante que la de Krina. Alan está emocionado pensando que sus padres sabrán lo increíble que es ahora, pero su padre se vuelve hacia los sacerdotes porque no sabe leer. Los sacerdotes le dicen tristemente que su hijo no tiene talento y Alan lo llama IA. Corre al monumento de piedra y descubre que todas sus estadísticas son de rango E y su talento es solo un código CAPTCHA o algo así. Alan comienza a maldecir a los desarrolladores por cometer errores ortográficos en algo tan importante, pero luego siente las suaves manos de su padre en sus hombros diciéndole que deberían regresar a casa. Sus padres aceptan el hecho de que su hijo no tiene talento y le dicen que no es gran cosa porque siempre estarán orgullosos de él. Alan se siente feliz de haber nacido en una familia tan amorosa, aunque estén demasiado arruinados. Más tarde esa noche comienza a pensar que sus estadísticas deben estar limitadas al rango E porque eligió el modo de dificultad infernal. Mientras otros perderían la esperanza con esto, Alan solo se entusiasma porque siempre quiso jugar un juego que lo hiciera llorar con sus niveles de dificultad. Sin embargo, todavía no supera el error de texto en su columna de talento y decide escribir malas críticas para los desarrolladores. Al día siguiente, Alan se dirige a la casa de Krina con sus padres y nota que su padre parece irritado sin razón. Incluso en la fiesta organizada por los padres de Krina, sigue de mal humor y haciendo pucheros, y Gerda también parece irritada por él. Empiezan a ser pasivo-agresivos el uno con el otro, y Roden le dice a Gerda que deje de actuar inmaduramente y celebre el enorme talento de su hija. Gerda le responde, preguntándole cómo se atreve a decir eso después de declarar que va a romper los lazos entre sus familias. Todos los demás están conmocionados por esto, y Roden comienza a explicar que Krina tiene un talento extraordinario que puede convertirla en noble algún día. Le dice a Gerda que debería dejar de socializar con siervos pobres y hacer conexiones con la alta sociedad en su lugar, y Alan se da cuenta de que su padre está tratando de hacerle un favor a su amigo que nunca pidió. Los dos hombres comienzan a discutir sobre la decisión egoísta y desinteresada de Rodin, y Alan se preocupa de que la pelea se vuelva demasiado seria. Le pide a Krina que les pida que se detengan, y ella saca su espada de madera en su lugar. Por suerte, no necesita usarla, ya que sus madres toman las riendas y detienen la pelea de los dos. Alan le pregunta a Matilda si Roten y Jirta siempre pelean así, y ella dice que antes eran como los viejos Goku y Vegeta, pero se han calmado después de ser padres. Matilda y Jay le dicen que los cuatro son amigos de la infancia del mismo pueblo, y cuando oyeron que se formaba un nuevo pueblo, se ofrecieron para poblarlo. Vinieron juntos y decidieron empezar sus nuevas vidas cerca, incluso construyeron sus casas a la vez. Hablar del pasado ayuda a Rodin y Gerda a olvidar su pelea y deciden disfrutar de un buen alcohol en su lugar. Al día siguiente, mientras Gerda trabaja con los aldeanos, alguien viene a decirle que los caballeros han llegado a ver a Krina. Él corre a casa y encuentra a mucha gente reunida en la aldea de plebeyos, incluido el chico del hacha. Se enfada con Alan sin motivo y dice que los perdedores sin talento no deberían estar aquí. Krina defiende a Alan, declarando que está aquí porque es muy fuerte. El chico se niega a creerle y empieza a señalar. Krina casi le muerde el dedo, pero su padre la detiene antes de que cause un alboroto. Justo entonces, el jefe de la aldea les dice a todos que se comporten porque los caballeros están aquí. Todos abren paso a los caballeros, liderados por papá Shenov, un maestro de la espada. Krina está muy emocionada de conocer caballeros de verdad, y antes de hablar con ella, Shenov convoca al jefe de la aldea. Tras una breve charla, papá Tazón llama a Krina y Gerda, quienes corren a ver a los caballeros. Alan recuerda cómo empezaron a jugar a ser caballeros hace 3 años, y ahora Krina podría ser llevada para convertirse en una verdadera. Ya empieza a sentir la agridulce nostalgia de despedirse de su única amiga, pero las cosas empeoran de repente cuando Jirta objeta algo que dijo el capitán. Dice que Krina solo tiene 5 años y nunca ha tocado una espada de verdad, así que no tendría ninguna oportunidad de pasar la prueba que sugiere. Sin embargo, papá Shenov dice que, dado que la niña es una señora de la espada, es natural que gane la pelea.
Incluso acusa a Hirta de mentir sobre que su hija es una señora de la espada para engañar a los nobles, y mientras Gerda intenta explicar que no es así, el capitán de los caballeros ordena a su ayudante que inicie los preparativos. Gerda le ruega que se detenga, pero Zenov dice que mentir sobre las pruebas de evaluación es un crimen castigado con la muerte, y necesitan verificar que Krina realmente tiene el talento para ser una señora de la espada. Por eso van a organizar un duelo de esgrima, impactando a todos los que oyen la noticia. Hirta ruega piedad, diciendo que su hija aún no está lista para un duelo real, pero Zenolf declara que si no puede probar su talento en el duelo, toda su familia hará un viaje al más allá. Alan piensa que es muy injusto y que los caballeros han perdido la cabeza, pero justo entonces, Krina ve a un caballero traerle una espada y queda hipnotizada. Tan pronto como se entera de que puede usarla, le dice a su padre que participará en el duelo. Hirta no puede creer sus palabras, pero no tiene más remedio que dejarla luchar. Pronto todos se reúnen para ver el duelo entre Krina, la joven señora de la espada, y el vicecapitán de los caballeros, cuyo talento es ser un usuario de lanza. Krina se lanza con entusiasmo contra el vicecapitán, blandiendo una espada tan alta como ella. Está feliz de intercambiar golpes con él, quien sigue parando sus ataques con una cara de póker. Todos se sorprenden al ver a Krina blandir la espada así, pero Alan piensa que es natural para ella después de entrenar con él cada día durante los últimos 3 años. Sin embargo, le preocupa que no tenga suficiente habilidad y experiencia para mantenerse firme contra un caballero real. Justo cuando dice esto, el vicecapitán Lael hace su primer movimiento ofensivo y empuja a Krina. Ella carga inmediatamente para contraatacar, lo que pone a Lael en guardia, y él instintivamente la patea contra una pared en lugar de enfrentar su espada. Gerda se altera al ver a su hija pateada, pero los caballeros lo someten antes de que pueda darle una paliza a Lael. Alan y su padre también son inmovilizados por los caballeros, y él piensa que, aunque Krina es una diosa de la espada, luchar contra adultos es demasiado para ella. Krina cae al suelo tras la patada, pero de repente se levanta y una aura azul la rodea. Lael entra en pánico, dándose cuenta de que Krina acaba de activar una habilidad extra, y ella carga inmediatamente contra él sin ningún pensamiento tras sus ojos fríos como la piedra. Empieza a hacer retroceder al vicecapitán con su ataque implacable, y Alan ahora está impresionado por sus habilidades. Lael no tiene respuesta a los ataques de Krina, y entonces ella rompe su espada en dos con un golpe poderoso. Zenov declara inmediatamente que el duelo ha terminado, y Krina está decepcionada de que la pelea fuera tan corta. Le agradece a Lael por luchar con ella, y dice que es bastante fuerte para un viejo, lo que le duele más porque solo tiene 24 años. Admite la derrota y toda la aldea empieza a animar a la chica que acaba de vencer al vicecapitán de los caballeros. Gerda se siente aliviado de que Krina esté a salvo, y también está increíblemente orgulloso de ella. Rodan y Alan comparten el sentimiento, y luego Zenov se adelanta para elogiar el talento de Krina. Gerda no quiere hablar con él, pero entonces el capitán de los caballeros se disculpa por su comportamiento grosero anterior y pide hablar del futuro. Gerda sigue molesto y desconfía de él, pero Zenov le dice que traiga a sus amigos para apoyo moral. Gerda acepta la oferta y todos se reúnen en la mesa del comedor en casa del jefe de la aldea. El chico del hacha y su padre también están allí, y Alan piensa que no quiere perderse en el polvo de la señora de la espada. Zenov empieza a hablar y dice que se alegra de que una señora de la espada haya nacido en esta aldea, pero Hirta sigue enfadado con él. Sin embargo, olvida toda su rabia cuando Zenov le dice al jefe que su aldea ahora se llamará Aldea Krina, en honor a la joven señora de la espada. El capitán de los caballeros continúa su monólogo, diciendo que hace 3 años un hijo de varón fue descubierto como señor de la espada. Fue contratado para servir al rey, pero parecía débil, así que lo reevaluaron y descubrieron que su talento era el de un espadachín normal. También descubrieron que muchos nobles habían mentido sobre sus talentos, lo que llevó a la política de probar a fondo los talentos de alto riesgo. Una vez más, se disculpa con Gerda por someter a su hija a una prueba. Y ahora Gerda entiende las razones detrás de ello, así que decide dejarlo pasar. Zenov le pide que siga criando a Krina como lo ha hecho hasta ahora, y cuando tenga 12 años podrá unirse a la academia y convertirse en un caballero al servicio directo del rey. Dagora, el usuario de hacha, le pregunta a Zenov si él también puede convertirse en caballero si se une a la academia, y su padre inmediatamente empieza a explicar cómo su hijo es un usuario de hacha y también quiere ser caballero. Zenov afirma y dice que pronto se enviará un tutor a esta aldea, y le dice al chico que trabaje duro para unirse a la academia. Alan solo observa a todos mientras roba frutas de la mesa, cuando Krina dice que irán juntos a la academia. Dogora dice inmediatamente que los niños tontos y sin talento no irán a la academia, así que Krina empieza a pelear con él de nuevo. Zenov ahora siente curiosidad por el chico, así que Gerda le presenta a él y a Rodin. El viejo caballero se levanta inmediatamente para presentar sus respetos a Rodin, el cazador de jabalíes, pero Rodin se sorprende de que un capitán de caballeros conozca su nombre. Zenov explica que al varón de esta región le encanta la carne de jabalí que le suministran en invierno, y también ha oído historias sobre Rodin, quien es el MVP de sus cacerías.
Lo elogia en nombre del varón, y Alan se da cuenta de que su padre es genial. Caminan a casa después de eso, y Roden le dice a Alan que incluso los siervos comunes como él pueden ser reconocidos si trabajan duro. Le dice a Alan que esté orgulloso y trabaje duro porque tiene sus genes. Alan saca felizmente las frutas que contrabandeó para mostrárselas a su padre, y resulta que realmente es como él, porque Roden también robó un par de ellas. Poco después, Alan empieza a gritar como si su salchicha se hubiera atascado en su cremallera, lo cual no es posible porque las cremalleras aún no se han inventado en su mundo. En cambio, la razón de sus gritos emocionados es que finalmente ha subido de nivel después de años de duro trabajo. Todas sus habilidades existentes han subido de nivel, y además ha recibido una nueva habilidad llamada Mejorar. Alan se pregunta si puede usarla para hacer sus invocaciones aún más fuertes, y en ese sentido nota que ahora puede crear e invocar criaturas de rango F. Ya esperaba eso y se pregunta qué tipo de criaturas nuevas puede crear fusionando las ya existentes. Entra en la tierra de Dululú y empieza a desear invocar un dragón a su lamentable nivel, y luego empieza a revisar otras mejoras. Descubre que su grimorio ahora puede contener hasta 30 cartas de criatura, lo que le da un aumento del 50% en sus estadísticas que puede obtener al invocar a las criaturas. Aunque se da cuenta de que está progresando bastante lento porque han pasado 2 años desde la última subida de nivel. No piensa mucho en el cráter que ha dejado en el árbol al lanzarle rocas a diario. Por otro lado, su madre está embarazada de nuevo, y Alan ahora ayuda con las tareas de la casa. Sus padres empiezan a preguntarse si esta vez será otro niño o una niña, y Sucia espera que sea una niña porque así podrá ponerle nombre. Justo entonces, Alan descubre que su maná está lleno de nuevo, y abre su grimorio para encontrar otra carta del dios de la creación Elmia. Pronuncia el nombre del dios en voz alta, y eso le vale una dura reprimenda de su padre, quien le dice que no tome el nombre de Dios en vano. Alan no quiere escuchar su sermón completo, así que distrae a todos diciendo que la vieja cicatriz en el brazo de Rodin ha desaparecido. Rodin le dice que es porque pasó la prueba de los dioses durante la caza de jabalíes anterior. Alan siente curiosidad por eso, y Rodin le dice que la prueba de los dioses es un evento especial que a veces ocurre cuando cazan. Alan se da cuenta de que lo que su padre acaba de describir es el proceso de subir de nivel, y los NPC de este mundo lo llaman la prueba de los dioses. Piensa que su padre debe estar en un nivel bastante alto porque es un cazador de jabalíes veterano, y comparado con él todavía está atascado en el nivel 1. Aunque su habilidad de invocación ha subido de nivel 2 veces, Alan sabe que necesita cazar monstruos para subir de nivel. Pero el problema es que, a menos que sea para cazar, los ciervos no pueden salir de sus aldeas sin permiso, así que decide lanzar su idea con suavidad y dice que sería muy agradable ir de caza. Roden, sin embargo, lo detiene al instante, diciendo que la caza es una actividad peligrosa y que los niños no deberían estar cerca de los bosques. Bueno, Alan está decepcionado por eso, pero más tarde esa noche decide revisar qué hay en la carta que le enviaron los desarrolladores. Como esperaba, los desarrolladores han arreglado el fallo de texto donde su clase de invocador no se mostraba en el monumento negro en la ceremonia de evaluación. No solo eso, los desarrolladores han enviado oficialmente un oráculo divino al Papa para que esté al tanto de la nueva clase de trabajo, y ahora se mostrará correctamente en el futuro. Además, también han abordado el problema de que todas las habilidades de Alan estuvieran atascadas en E, porque el método de cálculo normal usa la tasa de crecimiento para calcular el potencial de uno. Los desarrolladores le han enviado una página especial de visualización de potencial que no depende de la velocidad de crecimiento, y Alan la revisa para encontrar que tiene estadísticas bastante altas en todos los frentes, excepto en ataque y resistencia. Tiene rango S en maná e inteligencia, lo cual tiene sentido para un invocador, pero como ha elegido el modo infierno, alcanzar su potencial sería casi imposible. Sin embargo, Alan nunca teme esforzarse e inmediatamente decide probar su habilidad de encantar en un monstruo saltamontes. Descubre que la habilidad potencia las estadísticas de su criatura invocada, pero no tiene efecto en las suyas. Luego invoca al saltamontes potenciado que brilla dorado por un segundo, pero justo después su madre llega y lo aplasta bajo sus pies. Al día siguiente, Roden se va de casa y Alan termina las tareas del hogar antes de seguir con su experimentación. Intenta todas las combinaciones de criaturas existentes para crear nuevas, pero solo tiene éxito cuando fusiona insectos con pájaros. El resultado es una criatura tipo hierba de alguna manera, y esta lógica es aún más estúpida que Goku y Luffy juntos. De todos modos, Alan está ansioso por ver qué mejoras le dará la invocación tipo hierba, y está súper feliz cuando descubre que aumenta su capacidad de maná, permitiéndole realizar aún más invocaciones y fusiones. Alan está emocionado porque esto puede ayudarlo a crecer mucho más rápido, e inmediatamente invoca a la criatura, que es una manzana con palos por brazos y piernas. Alan se da cuenta de que la manzana viviente tampoco está hecha para el combate y comprueba que su habilidad especial se llama aroma. Le ordena a la manzana que use la habilidad y de repente se hunde en el suelo antes de crear un retoño alto que huele muy dulce. Alan piensa que es una habilidad bastante mala, pero a su madre parece encantarle el aroma,
así que decide dejar el retoño allí. Más tarde, Krina viene a practicar con Alan de nuevo, y aunque le dan una paliza como de costumbre, ella nota que ha mejorado un poco. Alan sabe que la razón es su habilidad de maestría con la espada que ha alcanzado el nivel 3 después de practicar con Krina a diario. Y además, ahora tiene más estadísticas de sus criaturas invocadas. Después de que ella se va, Alan empieza a lanzar rocas al árbol de su patio trasero, y se siente mentalmente agotado porque aún no ha subido de nivel ni una sola vez. También tiene que cuidar a su hermano menor Mash y ayudar con las tareas, ya que su madre está ocupada creando más trabajadores para la aldea y no cree que su entrenamiento de lanzamiento de piedras valga la pena. También ha creado un pequeño parche lleno de retoños de manzanos porque su dulce aroma reduce el tiempo de recuperación de maná en 6 horas. Más tarde esa noche, Alan y esperan ansiosamente el regreso de Roden a casa, y se preocupan porque no se suponía que regresara temprano esa noche. De repente, oyen un alboroto fuera de la casa y encuentran a los aldeanos llevando a un Roden herido en una tabla de madera. Alan y Teresia corren afuera para ayudar a los aldeanos a llevar a Rodin a la casa, quien está terriblemente herido con una enorme herida en el estómago. Gerda dice que Rodin recibió un colmillo de jabalí directo en el vientre, y si no hubieran tenido una rara hierba medicinal, habría muerto antes de llegar a casa. Teresia pregunta cómo tenía la hierba medicinal, y Girta dice que el capitán de los caballeros le dio unas monedas de oro el otro día como disculpa por cómo se comportó con Krina, y las usó para comprar las hierbas. Otros aldeanos se unen de repente. En la conversación dicen que es culpa de los plebeyos que Roden se lesionara, y están listos para resolver el asunto a su manera. Justo en ese momento, Nash llega al escuchar un alboroto y empieza a llorar, así que Alan lo lleva de vuelta adentro para que duerma. Gerda también les dice a los aldeanos que descansen y que no inicien ninguna pelea, mientras él se queda atrás para vigilar a su mejor amigo. Alan se le acerca y tímidamente le pregunta si un plebeyo es realmente el culpable de la lesión de su padre, y Gerda lo confirma. Él dice que hace unos días el jefe de la aldea les pidió que permitieran a los plebeyos unirse a las cacerías de jabalíes, porque la carne de jabalí es realmente muy preciada, y aunque la mayor parte va al varón, la carne restante se reparte entre los cazadores. Los plebeyos solo pueden conseguirla intercambiando artículos esenciales por carne, y nunca se ofrecen como voluntarios en las cacerías de jabalíes, porque son un montón de cobardes que saben que no pueden con un monstruo gigante. Sin embargo, esta vez fue diferente, porque después de escuchar al capitán caballero Shenov alabar a Rodin como un héroe, pensaron que los plebeyos estarían seguros con él cerca. Gerda dice que ni él ni Rodan estaban a favor de dejar que los plebeyos se unieran a las cacerías, pero no podían negarse a una orden del jefe. Para empeorar aún más las cosas, muchos plebeyos no se tomaron la práctica en serio, porque no querían recibir lecciones de siervos que son de una clase social inferior a la suya. Luego, el día de la cacería, les dieron a los plebeyos la tarea de mantener al jabalí distraído mientras todos atacaban, pero no tuvieron las agallas para hacer ni siquiera eso, y terminaron soltando sus armas y saliendo corriendo. Uno de ellos era un idiota bastante torpe que cayó al suelo y Rodin recibió un colmillo de jabalí en el estómago al defenderlo. De alguna manera lograron derrotar al gran jabalí, e incluso salvaron la vida de Rodin con la hierba medicinal. Gerda les dice a Alan y Nerja que les traerá la parte de carne de Rodin al día siguiente, y les pide que se mantengan fuertes. A la mañana siguiente, Alan se despierta y encuentra a su madre cuidando a su padre. Él le dice que se hará cargo del trabajo por ella, pero ella le dice que está bien. Justo en ese momento, Roden se despierta con un sobresalto, todavía pensando que está en medio de la cacería. Su familia se alivia al ver que ha vuelto en sí, y mientras tienen un momento emotivo, Alan se da cuenta de que no ha estado usando bien su tiempo hasta ahora, solo estaba enfocado en hacerse más fuerte, pero no había un objetivo real detrás de eso. Ahora entiende que este mundo no es un juego para la gente que vive en él, incluida su propia familia. Alan decide que necesita usar su poder para el bien, para mantener a su familia a salvo, especialmente porque su padre no podrá moverse por un tiempo ahora. Justo en ese momento, Gerda llega con la parte de Roden de la cacería y se alegra de verlo de nuevo en pie. Gerda le dice a Rodin que no se preocupe por absolutamente nada y que solo se concentre en mejorar, porque el resto de los aldeanos cubrirán a su familia este invierno. De repente, Alan habla, pidiendo permiso a su padre para asumir sus trabajos y así ayudar a su familia. Comienza a trabajar el mismo día, empezando por sacar agua de un pozo y luego cargando cubos pesados con los que incluso un adulto tendría dificultades. Todos se sorprenden al ver cómo Alan parece estar hecho de otra pasta, pero él acaba de decidir ir con todo. Ha maximizado su fuerza física a través de sus invocaciones, porque eso le permitirá ayudar más a su familia. Y no le preocupa la atención que esto le traerá, porque ya tienen a Krina para distraer al mundo exterior. Después de entregar el agua a su casa, va a los campos para aprender a cosechar patatas de Gerda. Gerda le dice que use ambas manos para arrancar las patatas, pero Alan empieza a alardear, arrancando un manojo entero con una sola mano. Afirma que esta fuerza la obtiene de su papá y trabaja duro en el campo, cosechando todas las patatas en un solo día.
Más tarde mira las patatas cosechadas, pensando lo injusto que es que el varón se quede con más de la mitad de las patatas que cultivan los siervos. Justo en ese momento oye a unos invitados que vienen a su casa y resulta ser el jefe de la aldea, así como el idiota que fue la causa de la lesión de Rodin. El jefe ha traído algunas frutas como regalo y el hombre se disculpa por haberlo estropeado todo, lo que llevó a que Rodin se lastimara. Mientras Rodin reacciona benévolamente y le dice al hombre que tenga más cuidado si quiere continuar cazando. Dersha no está realmente dispuesta a perdonar a los idiotas tan fácilmente. Le sermonea que todos tienen una familia a la que regresar, sin importar su clase social, y que no debe tratar la vida de nadie con tanta negligencia. El resto de los siervos llegan justo en ese momento para ver a Rodin, y allí Ye deja ir su ira al ver sus extrañas payasadas. Al día siguiente, Alan se va solo a un campo de hierba silvestre y crea una amplia zona para su genial plan para ayudar a su familia a pasar los inviernos. Invoca a las ranas de su inventario y se protege la cara con las manos mientras todas las ranas saltan sobre él antes de aterrizar en el suelo. Luego, Alan coloca algunas trampas de nivel principiante y les dice a las ranas que usen su habilidad de provocar, esperando que atraiga algunas aves salvajes que pueda atrapar y llevar a casa. Sin embargo, cuando nada aparece incluso después de un poco de espera, decide rendirse. Justo en ese momento ve un pájaro que viene hacia ellos y se prepara para atraparlo, pero luego se da cuenta de que no es un pájaro ordinario, sino el monstruo de rango B llamado Garza Alba. El monstruo destruye las trampas sin siquiera pensarlo y luego derrota a las ranas una por una. Alan se da cuenta de que no es rival para un monstruo de rango B y comienza a huir, pero entonces su ventana de estado aparece frente a él y piensa que después de aumentar sus estadísticas físicas al límite, debería ser capaz de derribar a este monstruo. Así que decide contraatacar e inmediatamente lanza una piedra a la cabeza del monstruo, antes de cargar y golpearlo con su espada. El monstruo le devuelve el golpe, pero entonces Alan invoca una manada de perros que muerden al monstruo y lo mantienen ocupado. Sin embargo, eso tampoco dura mucho, ya que el monstruo pájaro los derrota rápidamente a todos, y Alan vuelve a luchar con su espada. El monstruo lo golpea de nuevo y esta vez recibe más daño porque ha perdido un montón de mejoras después de que sus invocaciones fueran derrotadas. Se siente demasiado débil para siquiera ponerse de pie, y luego el monstruo pájaro lo ataca de nuevo. Alan de alguna manera bloquea su ataque con su espada, pero siente que esto podría ser el fin del juego para él. Alan se pregunta cómo puede sobrevivir al ataque del monstruo cuando de repente tiene una idea que no había probado antes. Invoca las últimas invocaciones tipo insecto que había creado y las suelta sobre el monstruo pájaro. Los monstruos oruga comienzan a succionar energía de la garza alba, y esta detiene su ataque, haciendo que Alan se dé cuenta de que tenía razón sobre la utilidad de su habilidad para el combate. Sale de debajo del monstruo pájaro y decide debilitarlo atacándolo constantemente, y de esa manera puede evitar ser asesinado después de perder todas sus mejoras. Invoca otra manada de perros para atacar al pájaro junto con los insectos y lo abruman por completo. Alan aprovecha esta oportunidad para asestar un golpe fatal en su cabeza, y por un momento el mundo se vuelve blanco y negro para él. Al momento siguiente, el monstruo cae muerto y el grimorio de Alan aparece frente a él, diciéndole que ha derrotado al albajirón y obtenido 100 puntos de experiencia. Alan suelta un fuerte grito para declarar su victoria, y se siente como si estuviera en la cima del mundo después de derrotar a su primer monstruo. Pronto llega a casa, arrastrando su preciada casa consigo, y su familia y amigos se quedan boquiabiertos al verlo con un monstruo de rango D. Dergia le pregunta cómo logró derribarlo, y Alan hace la subestimación del mes diciendo que vio al monstruo aterrizar en el suelo cerca de él, y luego lo tomó por sorpresa y lo remató. Krina está realmente impresionada por la asombrosa hazaña de Alan, pero Mash está aterrorizado por el monstruo muerto. Roden nota un corte en la cara del MC y pregunta si tiene alguna otra herida, y él responde que está bien, e incluso la herida en su cara está empezando a curarse. Gerda examina el cadáver del monstruo y nota las marcas de mordeduras dejadas por los perros. Le pregunta a Alan si él también mordió al monstruo, y para asegurarse de que su historia sea consistente. Él dice que estaba luchando por puro instinto, así que no recuerda cómo sucedió. Gerda no sabe si reírse de la imagen en su cabeza o aterrorizarse por la ferocidad de Alan, así que decide procesar al monstruo en su lugar. Mientras se da la vuelta para hablar de los detalles con Roden, Alan nota un gran chichón en la cabeza de Gerda, y está bastante seguro de que se lo hizo su esposa o mientras practicaba esgrima con Krina. Mientras se ríe para sí mismo, Gerda le pide ayuda, y cuelgan la garza alba boca abajo para que se le escurra la sangre. Gerda le dice a Alan que una garza alba pesa unos 60 kilos, y 40 kilogramos de eso son solo sangre y huesos, así que no sacan mucha carne de ella, pero sus plumas se venden por una cantidad decente. Alan está agradecido de que Gerda le esté enseñando todo esto, pero luego su emoción se desvanece cuando se da cuenta de que tienen que pagar el 60% al señor. Alan siente que es injusto y Gerda le dice que los buenos nobles ignoran a los pequeños monstruos de rango E, como los conejos con cuernos, pero no dejarán que los siervos se queden con un monstruo de rango D para ellos solos.
De repente, Gerda corta el monstruo para extraer su piedra mágica, y dice que también cae bajo el sistema de impuestos, pero de todos modos es inútil para aldeanos como ellos. Gerda tiene una idea, y dice que si Rodin no se hubiera lesionado por culpa del plebeyo, Alan no se habría encontrado con la garza alba, y pueden usar eso para hacer sentir culpable al jefe de la aldea y obtener una mayor parte de él. Alan se da cuenta de que el mejor amigo de su padre no es solo un cerebro de músculo, y tiene sus propias ideas sobre el asunto. Poco después, Gerda y Alan van al jefe, quien está realmente feliz de ver el cadáver de la garza alba, y Gerda le dice que están dispuestos a entregar las plumas como impuesto y quedarse con el resto del cadáver del monstruo para ellos. Al jefe no le gusta esa idea y dice que el señor ha pedido aún más carne este año, así que sus manos también están atadas. Gerda dice que también le darán la piedra mágica, y el jefe todavía no está satisfecho. Esa es la pista de Gerda para hacerlo sentir culpable, y comienza a decir que si su héroe de la aldea Roden no estuviera herido, no estarían en una situación tan complicada. Dice que la familia de Roden va a pasar hambre durante el invierno con él en cama, y Alan comienza a actuar como si fuera a desmayarse de hambre. Por suerte, el jefe de la aldea es fácil de manipular, y acepta el trato. Alan le da las gracias y luego pregunta si también pueden quedarse con la carne de las garzas alba que cacen en el futuro. Sabe que eso va a ser complicado, y Gerda le dice en voz alta que no se emocione demasiado porque no tendrá la suerte de cazar otro monstruo de rango D pronto. El jefe se lo cree y se ríe, diciendo que si tienen la suerte de cazar una garza alba, pueden quedarse con su carne. Alan y Gerda están felices de que su plan fuera un éxito completo, y poco después, Alan tiende otra trampa para cazar una garza alba. La trampa funciona a las mil maravillas como la última vez, y esta vez dos monstruos bajan en picada para atacar a las ranas. Alan es más sabio después de la primera batalla, e inmediatamente retira a las ranas para no perder ninguna estadística. Luego envía a los insectos a succionar la energía de los monstruos y luego los golpea en la cabeza con una piedra para perturbar su equilibrio. Después de eso, envía a sus perros a morderlos, y luego los remata con un golpe en la cabeza con su espada de madera. Después de derrotar a los dos monstruos, retira sus invocaciones, y está orgulloso de sí mismo porque después de cazar un montón de monstruos, esta es la primera vez que no ha perdido ninguna invocación. De repente, su grimorio aparece, y le dice que finalmente ha obtenido 1000 puntos de experiencia y ha alcanzado el nivel 2. Alan está eufórico al escuchar esto, e inmediatamente revisa sus estadísticas para encontrar que su salud y maná están completamente restaurados. Y todas sus estadísticas también han mejorado mucho. Abraza su grimorio porque han pasado 6 años desde que llegó a este mundo y finalmente ha subido de nivel. Decide contarle a su familia su pequeño secreto también, y lleva a las garzas alba a casa. Roden se sorprende al ver que Alan derrotó a 2 de ellas esta vez, pero no dice nada. Inmediatamente después de eso, Alan va a su entrenamiento de espada con Krina, y ahora es mucho más rápido. Puede esquivar sus ataques consistentemente, pero está ocupado pensando en cómo tiene suficiente carne para pasar los inviernos, y todo lo que necesita ahora es leña. Piensa que si caza 20 garzas alba más, puede alcanzar el nivel 3, pero eso parece imposible de hacer este invierno. Se distrae tanto con sus pensamientos que Krina se cuela por detrás y le da un golpe en la cabeza, manteniendo viva su racha ganadora. Más tarde esa noche, Alan habla con sus padres, diciéndoles que se abrochen los cinturones porque su historia podría llevarlos a una montaña rusa emocional. Dice que cuando tenía 1 año tuvo un oráculo de la diosa Elmia, quien le dijo que le concedería poder y sabiduría. Les dice a sus padres, por eso es más fuerte y más inteligente que la gente promedio. Pero el dios de la creación también le dio una gran desventaja, diciendo que enfrentaría desafíos que 100 personas no podrían superar juntas, y que tenía que usar su fuerza y sabiduría para superarlos. Derja se sorprende al escuchar esto y comienza a preguntarle a Dios cómo pudo darle a su hijo una prueba tan dura. Rodin, por otro lado, comenta que Alan debe haber pasado una prueba hoy porque la herida en su cara ha sanado. Alan se da cuenta solo entonces, y Rodin le dice que sabe lo que es superar las pruebas de Dios. De repente, Derja pregunta por qué Alan no tenía ningún talento en la ceremonia de evaluación entonces, y él explica que recibió otro oráculo de Elmia al respecto. Rodin lo regaña y le dice que tome el nombre de Dios con el debido respeto, y Alan se disculpa antes de continuar. Dice que su clase de trabajo era demasiado nueva para ser mostrada en la ceremonia de evaluación, y sus estadísticas eran bajas porque el método normal depende de su tasa de crecimiento, que se ralentiza debido a su desventaja. Sus padres sienten curiosidad por su talento ahora, pero Alan no puede decirles que es un invocador, ya que la gente podría empezar a temer que pueda controlar monstruos peligrosos. Dice que no sabe cuál es su talento, y también oculta el hecho de que ha reencarnado de otro mundo. Allí Sia de repente abraza a Alan, preguntando por qué no les dijo antes porque ella pensó que era un psicópata cuando lanzaba piedras al árbol cada día.
pero él solo estaba practicando para superar las pruebas de los dioses. Roden le pregunta qué quiere hacer a continuación, y Alan le dice que planea enfrentar las pruebas de frente. Roden piensa que es una buena idea, y le dice que sea valiente y enfrente los desafíos que la diosa Elmia le ha preparado, y si se queda atascado en algún lugar, siempre puede pedirles ayuda. También le dice a Alan que lo mantenga en secreto, porque las cosas podrían complicarse si lo acusan de mentir sobre un oráculo. Sin embargo, Rodan quiere contárselo a Gerda y presumir de que su hijo recibió un oráculo del propio dios creador. Y eso ciertamente supera a Krina siendo una señora de la espada. Poco después, Alan ha cazado un montón de garzas alba y las lleva al mercado junto con Gerda, quien planea enseñarle todo sobre cómo hacer negocios. Gerda le dice que su cacería de jabalíes también fue exitosa, porque sin plebeyos no tuvieron problemas. Alan le pregunta sobre la diferencia entre siervos y plebeyos, y Gerda le dice que su estatus social es diferente, y los plebeyos no pagan el 60% de impuestos como los siervos. En cambio, pagan 3 monedas de oro por adulto y 1 moneda de oro por niño como su impuesto anual. Alan está intrigado y pasa a su pregunta principal sobre cómo los siervos pueden convertirse en plebeyos. Gerda responde que tienen que pagar un tributo de 10 monedas de oro por persona en su familia, o el señor puede recompensarlos personalmente. Alan se da cuenta de que, dado que su madre está constantemente teniendo hijos, necesita ganar 50 monedas de oro rápidamente o se convertirán en 60 el próximo año. Pronto van a una compañía comercial y obtienen sal a cambio de la carne de monstruo seca. Después de eso, Gerda lleva a Alan a diferentes tipos de tiendas, y él aprende la tasa de cambio de diferentes artículos. La próxima vez, Alan va solo al mercado y comienza a investigar cuánto costarían los artículos si los comprara con dinero. Después de un poco de investigación, descubre que un paquete de cecina de garza alba se vende por 1 moneda de plata, y si quiere ganar 50 monedas de oro necesita cazar 500 de ellas. Decide no pensar en el esfuerzo que tendrá que hacer para eso, y va a una tienda médica y pregunta por pociones de recuperación de maná. El tendero responde que no tienen cosas tan elegantes en sus tiendas baratas, y Alan decide mirar otras hierbas medicinales y dibujar sus bocetos en su grimorio en su lugar. Luego le pregunta al tendero si tiene flores de Muller, y un hombre de 1 moneda se pone a la defensiva al escuchar ese nombre porque la última vez que las vendió fue a Gerda, quien irrumpió en su tienda y le rogó que se las vendiera. El tendero dice que Gerda fue realmente persistente a pesar de tener solo la mitad del dinero para comprarlo, y prometió pagar el resto más tarde. Literalmente se arrodilló y rogó que necesitaba las flores para salvar a su amigo, y el tendero tuvo que ceder. Todavía está frustrado por eso a pesar de que Gerda le pagó más tarde, y Alan de repente le da un paquete de carne como agradecimiento, porque las flores del molinero salvaron la vida de Roden. Después de eso, Alan va a una herrería y mira las armas que cuestan 50 monedas de plata cada una, así que decide no soñar con ellas por ahora. De repente, el usuario de hacha Dogora llega allí y le pregunta a Alan qué demonios está haciendo en la tienda de su padre. Alan no quiere molestarse con el mocoso grosero, así que le dice que solo estaba mirando y se va. Sin embargo, Dagora lo golpea sin razón y le dice que se convierta en su secuaz, al igual que Pal, el hijo del jefe. Alan decide contraatacar para mantener a Dagora a raya desde el principio. Pone su equipaje en el suelo y apunta su espada de madera a Dagora, pidiéndole que consiga el arma que quiera para que puedan luchar de forma justa. Dagora corre a buscar su bate de béisbol mientras Alan y Pal se saludan, y al regresar comienza a balancear su bate de madera. Alan esquiva y bloquea fácilmente sus ataques, y puede decir que Dogora tiene el poder de ataque de un usuario de hacha, pero no es nada especial comparado con Krina. Alan corre hacia él y lo desarma con un golpe rápido, y Dogora cae al suelo después de ser derrotado. Alan aprovecha esta oportunidad para cultivar Aura como un samurái astuto y le dice que algún día volverá a comerciar en su tienda. Poco después, Rodin comienza a sentirse mejor y se prepara para trabajar de nuevo. Pasan unos meses y Dogora se convierte en un visitante habitual de la casa de Krina, que se ha convertido en un campo de entrenamiento para todos los niños. Pal también está allí y Mash practica con Krina, quien se lo toma con mucha calma. Alan se da cuenta de que su hermano podría tener las habilidades para convertirse en un usuario de lanza, y mientras está distraído, Dogora decide asestarle un golpe. Sin embargo, sus movimientos aún son demasiado toscos y Alan solo lo esquiva para hacerlo caer al suelo. Una noche después de eso, mientras Alan ve a su hermana pequeña quedarse dormida, Rodan y Gerda llegan a casa y se ven realmente agotados. Dercia les pregunta qué pasó y ellos le dicen que el varón les ha ordenado cazar 15 jabalíes este año en lugar de 10, y por eso han dejado que los plebeyos se unan a ellos de nuevo. Dercia pregunta quién demonios pensó que eso era una buena idea después de la lesión de Rodin, pero no pueden negarse porque es una orden directa del varón, y lo que es aún peor, tendrán que cazar 20 jabalíes el próximo año.
y si no lo logran, el señor está dispuesto a traer más siervos de otros lugares, lo cual es una pésima noticia para la aldea, ya que a los siervos que no puedan cazar se les quitarán sus tierras. Roden dice que su única opción es salir de caza con más frecuencia, pues no pueden confiar en los plebeyos, aunque este método también es bastante arriesgado. De repente, Alan comenta que incluso si cazan con más frecuencia y cumplen la cuota, esta seguirá aumentando hasta que deban traer siervos de otros lugares o permitir que los plebeyos se unan. Él dice que dejar que los plebeyos se unan es una buena idea, y aunque Hirta le dice que se calle cuando los adultos hablan, Rodan le pregunta qué es lo que está sugiriendo. Alan afirma que fue bendecido con sabiduría por los dioses, lo que en esencia significa su experiencia de haber jugado incontables partidas. Él confía plenamente en que puede convertir incluso a los novatos más inútiles en jugadores fuertes, y les pide a Rodin y Hirta que le dejen a los plebeyos a su cargo. Al día siguiente, Alan se dirige a la puerta de la aldea, donde todos los demás siervos están reunidos, vestidos como avestruces. Están ansiosos por tener a Rodan de vuelta en el equipo y también por la incorporación de su hijo a sus filas. Rodin les dice que van a adoptar la estrategia de caza que Alan ideó, pero él no tiene la edad suficiente para unirse a la cacería, así que los observará desde la barrera. Aunque Alan saluda cortésmente a los cazadores y acepta su papel de observador, en realidad desea unirse al equipo y obtener puntos de experiencia al derrotar a los grandes jabalíes. Sin embargo, no pudo convencer a Roden de que lo dejara unirse a la cacería, y al final, apenas logró acompañarlos. Alan piensa que unirse a la caza no es lo más importante en este momento, y su enfoque debe estar en entrenar a los plebeyos adecuadamente para que nadie resulte herido como su padre. Justo en ese momento, el plebeyo que causó la lesión de Rodin el año pasado se acerca y se disculpa una vez más. Le pide a Rodin que no lo encubra si esta vez la fastidia, pero Rodin le pide que se concentre en hacer su trabajo y confíe en el equipo para el resto. Con eso, Gerda guía a todo el grupo fuera de la aldea y Alan se toma un momento para contemplar el paisaje a su alrededor, ya que es la primera vez que sale del pueblo. Él piensa que esto es solo el principio y pronto pasará mucho tiempo aquí para subir de nivel. Alan rápidamente divisa la montaña del dragón blanco a lo lejos, que es el hogar de los grandes jabalíes que descienden de la montaña una vez que el clima comienza a enfriarse. También ha oído historias de que un dragón blanco legendario vive en la cima de la montaña, pero no sabe qué tan cierto es eso. Sin embargo, mientras estaba ocupado con todo este monólogo interno, el grupo de caza se había adelantado bastante y le preguntan a Alan si ahora se está acobardando. Él corre de inmediato para alcanzarlos y pronto todo el grupo llega a su destino. Roden les dice a todos que tomen sus posiciones tal como lo habían planeado previamente. Pronto, dos de los ciervos atraen a un gran jabalí hacia ellos y alertan a todos los que están escondidos cerca para que se preparen. Alan está aterrorizado al ver al monstruo gigante, pero los ciervos están listos para enfrentarlo de frente. Mantienen la guardia y a la orden de Hirta apuñalan la boca del jabalí con sus lanzas, haciendo que deje de cargar debido al intenso dolor. Esa es la señal para que Roden y el resto del equipo ataquen al jabalí por los flancos, haciendo que broten fuentes de sangre de su cuerpo. Alan observa todo desde la barrera y se da cuenta de que la estrategia que su padre y otros siervos usaban para luchar contra los jabalíes es bastante rudimentaria, y no podían confiar en que los plebeyos desempeñaran un papel en ella. Él planea hacer las cosas de otra manera, y al darse cuenta de que el jabalí está cerca de su muerte, les dice a los plebeyos que se apresuren y lo ataquen. Los plebeyos siguen su orden y se unen a los siervos porque solo necesitan asestar un golpe para obtener su parte de experiencia y subir de nivel. Los siervos aún no confían en dejar que los cobardes empuñen lanzas, pero por suerte nada sale mal y los plebeyos apuñalan al jabalí una vez antes de que caiga. Los plebeyos sienten el poder fluyendo por su cuerpo y se dan cuenta de que subieron de nivel por primera vez en sus vidas. Los siervos también celebran que no hubo accidentes y lograron cazar el primer jabalí de la temporada con éxito. Alan está feliz de que su estrategia funcionara, pero todavía está molesto porque no obtuvo experiencia por ser el estratega del equipo. Justo en ese momento, los plebeyos se le acercan y le agradecen por ayudarlos a subir de nivel sin poner la vida de nadie en peligro. Alan no se siente realmente feliz al recibir su gratitud, porque preferiría mucho más tener algunos de sus puntos de experiencia en su lugar. Un par de días después, Alan ayuda a algunos aldeanos a sacar agua del pozo y le preguntan si va a unirse a la caza de nuevo. Él afirma diciendo que se quedará al margen como de costumbre, y luego les pide a los aldeanos que convenzan a Roden para que también lo deje unirse a la cacería. Todos le tienen miedo a Roden y le dicen a Alan que les patearán los testículos si les sugieren eso. El carnicero del pueblo también está allí y le dice a Alan que con gusto intercambiaría lugares con él para experimentar la emoción de la caza. Pero como su esposa está embarazada, no quiere correr ningún riesgo por ella. Escuchar eso le da una idea a Alan y le pide al carnicero que le haga un favor. Lo lleva a su patio trasero donde ha colgado un montón de alberones para desangrarlos.
El carnicero se queda estupefacto al ver tantos a la vez y Alan le pregunta si puede destazarlos por él. Le ofrece pagarle con 2 paquetes de carne por cada albairón que pueda procesar, y el carnicero encuentra ese trato demasiado bueno para dejarlo pasar. Alan le deja el trabajo a él porque planea vender la carne de albairón para ganar dinero de verdad y comprar el estatus de plebeyo para su familia. Él piensa que conseguir un carnicero de la ciudad para que lo ayude sería demasiado costoso, y si acepta la ayuda de un siervo, también tendrá que hacer menos viajes a la ciudad. Al día siguiente, los aldeanos vuelven a cazar, y esta vez hay más plebeyos con ellos. Los nuevos plebeyos no están seguros de poder llevar a cabo la estrategia de Alan, pero sus mayores les aseguran que es completamente segura y que pueden subir de nivel fácilmente usándola. Alan también piensa que es una buena idea dejar que los plebeyos aumenten en número lentamente para que pronto puedan tener suficientes miembros para formar 2 equipos y cazar más jabalíes. Sin embargo, eso lo hace sospechar de la creciente demanda de carne de jabalí del señor, porque no parece que a su dominio le falte comida. El proceso de pensamiento de Alan se interrumpe cuando los siervos siguen la estrategia habitual de resistir el golpe y luego atacar al jabalí por los flancos, y los plebeyos también se unen a la acción. En cuestión de segundos, el jabalí se desangra hasta morir, y todos se regocijan por otro éxito. Los plebeyos sienten el poder de subir de nivel de nuevo, pero esta vez no están solos, ya que Alan también ha subido de nivel. Se siente súper feliz de que su plan funcionara, aunque al principio pensó que era una tontería. Antes, mientras los ciervos arrastraban al jabalí salvaje detrás de ellos, Alan invocó sigilosamente a sus saltamontes justo delante del jabalí para que pudiera ser aplastado. Eso técnicamente contó como que Alan asestó un golpe al jabalí y obtuvo su parte de experiencia cuando el monstruo murió. Está feliz de poder subir de nivel más fácilmente y elogia al saltamontes que sacrificó su vida por su gloriosa causa. Unos meses después, es la víspera de Año Nuevo y Alan y Creina son invitados a una fiesta en la casa del jefe. Vuelven a casa con dulces y regalos y Alan piensa que es la forma del jefe de agradecerles por haber cumplido la cuota de 15 jabalíes. Una vez que llegan a casa, descubren que sus familias ya han comenzado la barbacoa. Mientras disfrutan de la parrillada juntos, Gerda les pregunta a los niños si el jefe dijo algo sobre ellos, y Alan responde que les agradeció por haber cumplido la cuota. Gerda entonces se da cuenta de la botella de licor detrás de ellos, y tan pronto como Alan confirma que el jefe se la dio, tanto Rodin como Gerda se emocionan. Alan contaba con eso, y aprovecha esta oportunidad para lanzar su plan maestro. Le pregunta a su hermano Mash si quiere practicar la lucha con lanza con él, porque tiene el talento para ser un usuario de lanza. Ambos adultos se confunden con esto y le piden a Alan que simplemente les entregue la botella antes de salir. Pero él se niega diciendo que el jefe le dio la botella a él ya que ellos no asistieron a su fiesta. Ambos le dicen que ni siquiera puede beber todavía y Alan responde que les dejará la botella si le ganan en un juego. Gerda acepta de inmediato, aunque Roden le advierte que tenga cuidado, y luego Alan pregunta qué obtendrá él si los vence en su lugar. Roden le pregunta qué quiere, y Alan dice que si gana, podrá empuñar una lanza en todas las cacerías de jabalíes de este próximo año. Roden le lanza a Gerda una mirada que dice que han sido engañados, pero ya no pueden retractarse de su palabra. Aceptan las condiciones de Alan y preguntan qué tipo de juego van a jugar. Él responde que van a jugar a las pulsadas, y los hombres piensan que lo tienen ganado. Gerda se adelanta primero, diciéndole a Alan que no se contendrá contra él porque hay licor en juego, pero él no sabe que Alan ha acumulado sus cartas de invocación para potenciar su fuerza física. Tan pronto como comienza el concurso, Hirta empieza a dominar, pero luego Alan usa su verdadera fuerza y lo empuja hacia atrás. Hirta no puede resistir su fuerza a pesar de poner todo su esfuerzo y Alan golpea su puño contra la mesa. Después de humillar a su tío frente a su chica, Alan desafía a su padre para el siguiente combate. Mientras se toman de las manos, Alan se emociona al sentir las manos de su padre, ásperas y callosas, porque trabaja muy duro por su familia. Roden también se siente sentimental de que su hijo se haya vuelto lo suficientemente fuerte como para competir con él ahora, y Alan quiere mostrarle que ahora es un adulto hecho y derecho. Sin embargo, cuando comienza el concurso, ni siquiera puede mover la mano de Roden, quien lo derrota fácilmente. Alan se da cuenta de que no pudo ganar contra su padre, quien debe tener estadísticas de ataque de más de 300. Se siente orgulloso al ver lo fuerte que es su padre y le entrega la botella de licor. Mientras Roden y Jirta comienzan a beber, Alan calcula que su fuerza debería ser de rango C y D respectivamente, más o menos. Eso le da un punto de referencia sobre cuán fuertes son las personas normales en este mundo, y decide trabajar duro para alcanzar su nivel. Mientras tanto, las damas le dicen a Alan que no se moleste demasiado por su derrota, cuando claramente ni siquiera le afecta. Roden le dice que ya es más fuerte que Jirta, pero que aún no se unirá a las cacerías hasta que pueda vencerlo. Alan acepta su condición y piensa que si puede subir de nivel su habilidad de invocación una vez más antes de que llegue el invierno, probablemente podrá vencer a Rodin y unirse a la casa. Unos meses después de eso, la habilidad de invocación de Alan alcanza el nivel 4 y desbloquea criaturas de rango E junto con un nuevo tipo de criatura. Tiene que fusionar criaturas ya existentes para crearlas, pero esta vez tiene suficiente maná para experimentar con total libertad.
Mientras Alan revisa las mejoras en sus estadísticas, nota una nueva habilidad llamada almacenamiento, y al activarla encuentra un agujero negro cuadrado en medio de su grimorio. Inmediatamente lo prueba metiendo palos y piedras dentro, y descubre que puede guardar una cantidad ilimitada de cosas dentro de la caja de almacenamiento siempre y cuando quepan por la entrada. Eso confunde a Alan porque la habilidad de almacenamiento definitivamente parece una habilidad de juego, y un principiante de nivel 3 como él no debería tenerla. Se pregunta si los desarrolladores cometieron un error al darle la habilidad de almacenamiento cuando él no tiene ninguna necesidad de ella. Pero luego se convence a sí mismo de que la razón detrás de eso pronto le será revelada. Más tarde ese día decide crear insectos de rango E, pero no logra hacer nada. Se pregunta si no tiene suficiente maná para eso, pero resulta que necesita piedras mágicas para crear criaturas de rango E. Por suerte, Alan tiene algunas piedras mágicas de rango E de conejos con cuernos guardadas junto con el dinero que está acumulando, y las recupera para invocar bichos más fuertes. Sin embargo, eso tampoco funciona y decide arrojar la piedra mágica dentro del almacenamiento para experimentar. Eso funciona perfectamente y es capaz de crear una mariposa de rango E que es bastante más grande de lo que esperaba. Justo en ese momento su madre llega y Alan de alguna manera esconde al Pokémon tipo bicho de tamaño gigante detrás de su espalda hasta que ella se va. Luego invoca un animal de rango E que resulta ser un tigre dientes de sable y Alan se orina en los pantalones al verlo. Sin embargo, el dientes de sable es realmente obediente y fuerte y también aumenta su fuerza física en 10 puntos. Luego, Alan decide fusionar las criaturas para crear nuevos tipos, pero descubre que también necesita piedras mágicas para eso. Se da cuenta de que necesita cazar más conejos con cuernos y le pregunta a su padre sobre ellos. Y Roden le dice que los conejos con cuernos ya no vendrán a la aldea porque cavaron una zanja alrededor de todo el pueblo el año pasado. Alan se siente decepcionado al escuchar esto, pero pronto encuentra una oportunidad para aprender más. Mientras Krina convierte una sesión de sparring con Dogora en una sesión de nalgadas, Alan le pregunta a Pell sobre las piedras mágicas porque es el tipo más culto entre ellos. Pell le cuenta cómo las piedras mágicas cosechadas de los monstruos pueden usarse para fabricar herramientas mágicas, pero solo las piedras mágicas por encima del rango D son realmente útiles. Dice que las piedras mágicas de rango E son tan inútiles que puede encontrarlas tiradas por ahí, y pronto encuentra una en su propio campo de entrenamiento. Esto le da a Alan una nueva esperanza, y recorre la aldea para recolectar todas las piedras mágicas que puede encontrar. Después de eso, va a las praderas y crea todas las invocaciones que puede, mientras se pregunta cuáles son sus habilidades. Una fuerte ráfaga de viento hace que la carta de pájaro se vuele, y su halcón sale para advertirle del peligro. Justo en ese momento, un jabalí bebé lo ataca y lo derriba al suelo, pero su invocación de tipo hierba lo cura. La mariposa pone al jabalí en trance mientras el dientes de sable lo remata, y cuando un segundo jabalí lo ataca, una criatura tipo jabalí sale para defenderse de él. Sin embargo, todo eso era Alan volviéndose Dululú y haciéndonos perder el tiempo porque él piensa que así es como se supone que debe luchar un invocador. Él sabe que no hay guías de juego en este mundo y tiene que descubrirlo todo por sí mismo. Siente que todas las clases de criaturas tienen un papel particular en el combate y decide basar su estrategia en ellas. Alan llama a todas sus criaturas y piensa que los insectos aplican desventajas al enemigo mientras que las bestias infligen daño. Las aves recolectan y transmiten información. Los tipos hierba curan y las invocaciones de tipo piedra defienden. Se da cuenta de que puede hacer el trabajo de un grupo entero por sí mismo, y es por eso que la clase de invocador tiene un potencial tan alto. Ahora entiende que la habilidad de almacenamiento le fue dada para que pudiera llevar miles de piedras mágicas consigo de forma segura en todo momento, y jura convertirse en la persona más fuerte del mundo. Pero aquí es donde termina este video. Recuerden darle me gusta y suscribirse al canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.